¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Paulina Martínez. El día de hoy estoy muy contenta de ser parte de Healthy Spot. Creo que es un evento de muy alto nivel donde se van a conmemorar a los verdaderos héroes de este año que han luchado a capa y espada contra este virus, el COVID-19, que ha llegado hasta cierta forma a cambiarnos la vida. Yo soy fundadora de una startup mexicana que se dedica a digerir las noticias de un periodismo explicativo y a generar experiencias culturales. En Cube Noticias lo que hacemos es hacerte la vida más fácil informándote de una forma fresca y diferente. En esta ocasión me invitaron a ser parte de Healthy Spot para poderles explicar y un poco resumir todo lo que hemos vivido alrededor del COVID-19 en temas noticiosos a nivel política, a nivel economía y también un poco a nivel regulaciones con el tema de la vacuna. Creo que puede ser un gran momento para ponernos al corriente, recordar y sobre todo tener presente a lo largo de este foro en el que vamos a estar discutiendo distintos temas de salud, lo que ha sucedido, ¿no? Creo que eso nos puede dar un panorama real de qué dicen los principales organismos internacionales, los principales países, para llevar a cabo una solución y un análisis de más alto nivel y en conjunto con todos los sectores. Gracias por estar aquí el día de hoy y espero que disfruten mucho esta conferencia, que lo hagamos de una forma platicada en el que podamos incluso interactuar en la parte de preguntas si ustedes tienen alguna duda sobre lo que les voy a compartir y también un poco disfrutar, ¿no? Tratar de recordar de una forma fácil, fresca, todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses. Un poco de lo que vamos a estar viendo en la presentación. Primero me quiero presentar oficialmente quién soy, a qué hago, a qué me dedico. Después contarles un poco acerca de la startup, de Cube Noticias, cómo nos pueden encontrar, cómo se pueden suscribir, cómo pueden ser parte de esta comunidad cuyo único fin es que tú te conviertas en la persona más informada de la mesa. Y después ya entramos en la parte del COVID-19. Les traigo la definición oficial de qué es el virus, cómo lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y sobre todo los términos, aunque ya nos hayamos habituado en los últimos meses a escucharlos todo el tiempo, también darles una definición real para saberlos distinguir y saber en qué etapa de esta parte de la epidemia vamos. Y les traigo una cronología de eventos que creo que también es importante ir viendo desde el momento en el que se reportó a la OMS hasta que se hizo público el virus tal cual, hasta que llegó a nuestro país, un poco pues ese curso de eventos. También traigo unas curvas epidemiológicas para irlas comparando de país a país. Les voy a contar pues la diferencia, ¿no? de políticas que han aplicado al confinamiento o a la parte de la sana distancia, cómo se han ido aplicando y cómo esto hasta cierto punto en algunos países ha aplanado la curva, en otros no tanto. Vamos a hablar evidentemente del caso de China, porque comparar su curva con la de los demás países resulta muy interesante, porque aquí ves un poco este paradigma chino que siempre es, ¿no? Cómo es que China es el único país que creció en el último trimestre en comparación al año pasado pre-COVID, cómo le hizo, qué está haciendo, cuáles son los datos que tenemos. Después ya nos metemos mucho al flujo de noticias, las noticias más importantes que han salido, sobre todo en este último mes, porque hay que recordar que el círculo noticioso se actualiza todos los días y es importante pues tenerlo presente porque una vez que ya tienes esa información incluso podemos predecir cómo se va a evolucionar en el transcurso de estos meses pues el tema del COVID-19. Les traigo una parte de debates. Evidentemente todo este periodo de tiempo en el que hemos vivido en este mundo infectado han habido muchos debates, desde la vacuna hasta si confinar o no confinar. Y por último, ¿qué viene? Y ahí les tengo como un poco de noticias que están muy interesantes también. Entonces, básicamente es un recorrido noticioso de lo que ha sucedido en los últimos meses, de una forma interesante, explicativa, que nos pone en contexto sobre lo que está pasando. Yo digo mucho que en QB lo que hacemos es este wake up call, ¿no? Es como si alguien te llamara y te dijera, hola, ¿qué pasa si te quedaste dormido en los últimos 9 meses? Esto es lo que no te puedes perder. Entonces, esta es un poco la presentación del día de hoy. Y como les conté, primero, pues presentarnos. Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITAM y saliendo fundé Cube Noticias.
que es una startup mexicana de periodismo explicativo. Lo que intentamos hacer es explicarte los principales acontecimientos que suceden a nivel mundial y nos dedicamos también a experiencias culturales, desde clubs de lectura hasta catas culturales, hasta experiencias en una caja. Tratamos de acercar esta vida cultural, política y social de una forma fácil, explicada y fresca. Nos pueden encontrar en Instagram como Cube Noticias y nuestra comunidad más grande es a través de WhatsApp, donde la gente se puede unir, hay una membresía gratuita y recibe todos los días un monitoreo especializado de lo que está sucediendo en el mundo. Son 3 noticias, súper fácil, y ya si eres Cube Pro, recibes más contenido, como dando esta vuelta al mundo todos los días. La verdad es que es una iniciativa muy padre, muy fácil de estar informado, y que al final cumple este deber último, que es lo que nosotros buscábamos como startup, que sea fácil para ti informarte y que no te desgastes tanto en buscar esta información, sino que nosotros te lo explicamos. Entonces, bueno, eso es Cube Noticias. Me da muchísimo gusto estar aquí en Healthy Spot. Creo que al final el poder tener la oportunidad de compartir en una audiencia a nivel virtual es algo único que nos dejó este 2020 y que claro que hay que explotarlo a la máxima potencia. Y ahora sí, ya empezamos con el tema del COVID-19. Esta definición, la definición oficial de qué es el COVID-19, yo sé que en este año han salido muchas teorías, desde teorías alternativas, ¿no? Como estas del posmodernismo, que hablan de que todo es una mentira, el COVID no existe, o sabes que el COVID sí existe y es una forma en la que están eliminando a las personas. Creo que todos a esta altura hemos escuchado pues ese tipo de definiciones. Y lo que yo quiero en esta conferencia es darte la información con las fuentes reales o las fuentes hasta cierto punto oficiales de estas instituciones internacionales para que todos empecemos partiendo esta discusión y esta tertulia de ideas de una forma unificada. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que fue descubierto recientemente. Es un virus que estalló en Hunan, en China, en diciembre de 2019, ¿no? Antes de diciembre de 2019 no se tenía conocimiento de que este virus existía y se trata de una enfermedad infecciosa que es contagiosa de persona a persona, principalmente en partículas como de la saliva y los primeros síntomas se desarrollan en los 5 días y en 15 días tú puedes vencer el virus o hasta cierto punto se puede llegar a complicar, ¿no? Es importante en este punto, realmente lo que yo como Cube me quiero enfocar a que estemos un poco en acuerdo, es que este virus antes de diciembre de 2019 no se tenía conocimiento y que estalló en una provincia en China, para tener un poco la cronología de eventos que han estado sucediendo. Desde que estalló el virus en Hunan, en China, tuvimos 3 términos que nos han acompañado durante todos estos meses en el 2020. Vino la palabra cuarentena, la palabra aislamiento y la palabra distanciamiento. Las 3 tienen significados diferentes y aplican para diferentes tipos de personas. Cuando nosotros hablamos de la cuarentena, hablamos de esta iniciativa que se llevó a cabo en varios países cuyo único fin era alejar a la gente de una forma hasta cierto punto obligada y permanente durante 40 días con la finalidad de detener la propagación del virus. No necesariamente las personas que están en cuarentena están enfermas, sino es una manera de evitar a que se contagien. Después tenemos el término de aislamiento, que el aislamiento es cuando una persona da positivo a esta enfermedad, que es el COVID-19, y por razones de salud para la gente con la que comparte el lugar de vivienda, se aísla de una forma voluntaria. Y después tenemos el distanciamiento, que es algo que de acuerdo a la OMS nos va a seguir acompañando durante varios años para evitar que la propagación y que los sistemas de salud se desborden. ¿Qué es el distanciamiento? Todos estos términos de, pues, no saludar de beso, estar a 2 metros de distancia, intentar no convivir con tanta gente en un mismo lugar. Ese tipo de términos, como ven, son los 3 diferentes y los 3 están aceptados por la OMS y significan cosas distintas. Entonces, es importante que estoy en cuarentena o estoy aislado o, ¿sabes qué? Prefiero un tema de distanciamiento, entender que son 3 puntos diferentes, ¿no? Entonces, eso de acuerdo a la OMS, y lo que yo les traigo aquí también es una cronología de eventos. Creo que es importante también
como les dije, partir todos desde una misma línea, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? La pregunta que responde mucho siempre QV es, ¿qué ha sucedido, no? ¿Qué es el COVID? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha traído a nuestras vidas? Además de estos tres términos, lo que ha sucedido es en esta cronología de eventos. Esta cronología está basada en información que dio la OMS y respaldada por la consultora EY, ¿no? Entonces es una sinergia entre ambas donde también se unifica el caso de México. Y aquí es importante, ¿no? El virus se dio a conocer a finales de 2019 y realmente la fecha en la que se da a conocer que existe un grupo de personas que están presentando una neumonía que todavía no se conocía como COVID-19 de forma generalizada fue el 7 de diciembre. Y hasta el 12 de enero, como ven, del 7 de diciembre al 12 de enero, sucedió esta parte de investigación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se transmite tan rápido? ¿Qué es lo que está pasando en China? Pero aún no se tiene la respuesta. Fue hasta el 12 de enero en que China compartió públicamente la secuencia genética de COVID-19, ¿no? Del 7 de diciembre al 12 de enero no había sucedido nada tan clave que nos diera a nosotros un poco de panorama de que algo estaba sucediendo que se iba a gestar a nivel mundial. Y el 13 de enero, un día después de que China se publica esta secuencia genética, esta nueva enfermedad o esta evolución del COVID, del coronavirus, se conoce el primer caso fuera de China, que es en Tailandia. Después se reporta la primera muerte fuera de China y es cuando se empieza a alertar al mundo, ¿no? Que de un brote que fue de forma local puede terminar siendo pues globalizado por el tema de pues, la libre circulación de personas que existe. El 14 de febrero Francia anuncia su primera muerte de coronavirus y en febrero, ya a finales de febrero, nosotros ya teníamos una Italia y una España con un aumento de casos importantes, ¿no? Aquí una fecha importante, el 30 de enero, se incluso tuvo que pasar un poco más de un mes para que la OMS tuviera la información necesaria para declarar una emergencia sanitaria. Y aquí sí vemos también un poco en la secuencia de fechas, del 30 de enero al 11 de marzo, o sea, que son varios meses también, la OMS es cuando ya declara esta pandemia global. Cuando la OMS ya lo declara, en México ya había casos de COVID-19. Mucho de lo que ha distinguido esta pandemia o esta evolución de la pandemia es tener diferentes epicentros. Teníamos primero epicentro en Asia, a China, en Europa, España e Italia. En América, pues estaba Estados Unidos, como, bueno, sigue siendo este epicentro de la pandemia, Nueva York, para ser exactos, y en casos importantes que resaltar en América Latina, Brasil, y en el caso de México también aparece en este panorama como el mayor número de muertes, pero per cápita desaparece del top 10, ¿no? Pero un poco esta secuencia de datos, ¿no? Mucha gente opina que lo que hizo la OMS no fue suficiente para alertar al mundo, ¿no? Y eso la verdad es que será opinión de cada uno de los analistas. La información es esta secuencia de datos. La OMS realmente declara emergencia sanitaria el 30 de enero, aunque ya se conocía este brote el 7 de diciembre. Entonces pasó un tiempo hasta que la OMS declara emergencia sanitaria y aún pasó un poco más para declarar la pandemia, que fue cuando llegó a los continentes, a todos los continentes, el COVID-19. Creo que es importante porque yo sé que durante todos estos meses nosotros hemos vivido esta historia, ¿no? Y una frase que a mí me encanta es que la historia se escribe todos los días y no podría ser la misma sin cada uno de nosotros que la vivimos todo el tiempo. Pero creo que esta conferencia puede ser un buen momento para sentarnos a ver hacia atrás, ¿no? Que ha pasado una historia totalmente y que hemos sido parte de ella. Obviamente los héroes de este año han sido los médicos, los doctores que han estado al frente de esta pelea, pero aún así, tanto sociedad civil como gobierno, como empresas, hemos sido parte de esta historia de la pandemia. Entonces creo que es un momento para ver hacia atrás, ¿no? Y recalcar estos hechos históricos que van a pasar y van a trascender durante muchos años de cómo fue la pandemia del COVID-19 o cómo está siendo, porque seguimos viviendo diferentes curvas que ahorita vamos también a analizar en qué momento de esta pandemia vamos. Entonces, aquí está. Ahora vamos a hablar del caso de México, porque justo esta línea del tiempo termina con México. En México declara emergencia sanitaria el 30 de marzo, la OMS lo declaró el 30 de enero. Vemos un desfase obviamente de fechas,
por lo que les comentaba, ¿no? La manera en la que la pandemia fue pasando de continente a continente. Entonces, en México, ¿cómo vamos, no? Hasta el corte, esta es información real de The New York Times. Hay diferentes tipos de conteo de casos. El gobierno de México, todas las noches, a las 7 de la noche, la Secretaría de Salud ofrece una conferencia donde actualiza estas cifras, ¿no? Nosotros son muy parecidas o son casi iguales a las que los reportan los medios internacionales, pero en esta ocasión, como quería comparar diferentes curvas epidemiológicas, utilicé la fuente de The New York Times para tener las diferentes curvas de una misma fuente, ¿no? Entonces, en cada país o en cada caso que les traigo, vamos a ver puntos importantes que resaltar que han surgido, ¿no? En el caso de México, observamos como no existe en los datos que ofrece el New York Times ni el gobierno federal un pico tal cual. O sea, vemos una curva, pero no una curva tan fuerte como la que logramos observar en su momento en China o en su momento en España, ¿no? Sí vemos unas curvas fuertes, aquí una escalada, después una bajada, y justo para este mes, después de la apertura, volvemos a ver una subida y una bajada. Entonces no lo vemos tan fuerte como la primera vez que tuvimos un pico de casos, que realmente el gobierno esperaba tener un pico de casos para mayo. Se hablaba del 10 de mayo el pico de la pandemia, el 10 de mayo el pico de la pandemia, y no, aún así los casos fueron incrementando día a día hasta llegar realmente al pico en agosto, por lo que el gobierno argumenta que sí logró aplanar la curva al alejar el pico de cuándo se tenía proyectado. Pero en el transcurso de este tiempo hemos visto cómo la onda sigue estando. No es una clara tendencia hacia abajo, sino es una largada de la curva. Aquí hay un punto muy importante que sucedió con el gobierno mexicano y los datos internacionales, que hasta la fecha no se ha sabido explicar con claridad qué sucedió, pero desde ese momento, y de acuerdo a The New York Times, dejan de tener relevancia un poco o veracidad los datos que ofrece el gobierno mexicano. Alrededor del este día, en septiembre, a finales de septiembre, el gobierno reporta un aumento de muertes que no iba a la par con lo que había reportado hasta la fecha, como una anomalía en la información que proporciona, lo que causa, no sé si se acuerdan ese día, pero varios titulares, como muere muchísima más gente, ¿qué está sucediendo? El gobierno está subestimando las cifras, nos están engañando, no es la información real, muchísimos titulares a nivel internacional, que el New York Times responde lo siguiente, ¿no? Ese día fue un día con anomalía en los informes de datos, porque incluye casos confirmados y casos probables. Fue la primera vez en que los casos sospechosos, que ya habían fallecido, por así decirlo, casos sospechosos de COVID, se contabiliza como muerte asegurada, ¿no? Entonces, esa anomalía creó como una especie de incertidumbre a nivel internacional de los datos que estaba proporcionando México para al final concluir, que es algo que muchos sabemos en la actualidad, que es lo que reportan los medios, que México subestima el número de muertes que ha habido por COVID-19 al no tener un conteo real de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque justo The Economist lanzó su opinión al respecto y hay que recordar que este es un evento sin precedentes donde cada país está contando a su manera, ¿no? No existe una forma de contar y un estándar internacional. Entonces cada país cuenta de la forma en la que cree más aceptable, ¿no? Entonces tenemos a países que, como en el caso en el cambio de México, incluyen a muerte sospechosa de COVID como muerte por COVID y unifican esas dos muertes, por lo tanto, inflan un poco el número de casos o del lado contrario, el sospechoso no se cuenta, solo se cuenta el confirmado. ¿Y por qué? Porque el confirmado pues tiene la parte de tener la prueba asegurada, ¿no? Entonces, justo esa anomalía o esa diferencia que existen entre los datos es importante resaltar. Tampoco es que podamos emitir cuál está bien o cuál está mal del lado de QV Noticias. Nosotros solamente informamos y damos esta información de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esta es la curva de México y ahora vamos a ver a nivel nacional. Les traigo el mapa epidemiológico. Este no es el mapa epidemiológico de la Secretaría de Salud, justo por lo mismo, quiero que todos nos basemos en la información que proporciona un solo medio para realmente hacerlo comparable. Esta es la información que proporciona The New York Times.
Actualmente en México sí existen estados en verde, pero en el caso de New York Times lo categoriza de esta forma, ¿no? Si hay un caso en cada 200 personas, un caso en cada 120 y un caso en 80. Vemos el tema de la frontera, que tiene mucho más casos, y el tema de Tabasco. Se espera que haya un repunte también de casos en Tabasco por el tema de las inundaciones y las personas en albergue, que obviamente en ese momento es imposible guardar un confinamiento, entonces se ve ahí que también se van a poder mover las cifras, y obviamente la Ciudad de México, al ser el lugar con mayor número de personas y mayor conglomeración, el mayor número de personas y mayor multitud. Entonces, aquí también creo que es un mapa muy ejemplar. También los medios internacionales como The Economist resaltan el modelo que ha tenido la Ciudad de México para controlar la pandemia. Hay que recordar que la jefa de gobierno destacó o hizo un modelo diferente al que se está manejando a nivel federal. Lo que ella hizo fue segmentar colonias. Por colonias, darles un semáforo epidemiológico. Actualmente hay 158 colonias en semáforo rojo y no es por delegación, sino es mucho más micro la manera en la que analiza, y tiene este equipo que sale de puerta en puerta a preguntar si alguien de la casa tiene síntomas, a sacar las pruebas. Hay kioscos en las colonias que están categorizadas como rojas, donde tú puedes hablar y te registran para que vayas a tomar una prueba gratuita. Las pruebas en México son mucho más caras que en países como Europa, entonces también eso ha ayudado a que la gente se motive más a hacerse la prueba, y ha sido muy reconocido el modelo de Sheinbaum a nivel internacional. Bueno, esta es un poco la visión de México. Y ahora tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Esta es la curva de Estados Unidos. Estados Unidos se considera el epicentro de la pandemia, con más de 10 millones de casos. Por día tiene más de 100,000 casos registrados de COVID-19. Su epicentro fue, podríamos decirlo, que antes en julio y agosto fue donde más casos se presentaron. Sí tuvo un momento en el que se desbordó su sistema de salud, más el popular, obviamente, que el de recursos privados, pero aquí vemos un poco la curva actual, que eso es lo que más impacta y lo que nos da pie a otro tipo de conversación. Sí vimos un pico justo entre julio y agosto, y luego vimos cómo descendía la curva. ¿Qué pasa en este momento? Desciende la curva, pero la economía se empieza a abrir, las fábricas se empiezan a abrir, los restaurantes, pues la vida tiene que regresar a activarse más por el tema económico. Empieza a haber elecciones, manifestaciones, lo de George Floyd, empieza a haber mucho más movimiento con la gente y volvemos a ver un repunte hacia arriba. El día de hoy en Estados Unidos se está hablando de un rebrote, ¿no? Que aquí en esta curva es mucho más fácil verlo, que sí existe un rebrote, que los casos están volviendo a subir, y pues esperaba mucho a que pasaran las elecciones de Estados Unidos para empezar a otra vez directriz hacia dónde se va a ir para no desbordar el sistema de salud. Aquí obviamente la diferencia de casos es impactante. De 938,000 casos, pon tú que 940,000 en México. En Estados Unidos estamos hablando de más de 10 millones, donde hubo una subida del 57% en los últimos 14 días, versus en México, que tenemos subidas del 5%, ¿no? Entonces, la magnitud de nuevos casos registrados en México versus en Estados Unidos, a pesar pues de esta cercanía que existe al ser vecinos totalmente, es distinta. Y esto tiene que ver también con el tema de políticas públicas. Desde marzo, la frontera de Estados Unidos está cerrada a Canadá y a México, la frontera terrestre. Tú puedes llegar en avión, y supuestamente en avión garantizan que toman la temperatura, gel antibacterial, como que toman mucho más medidas tu registro de salud que si pasaras vía terrestre. Pero actualmente solamente puedes llegar a Estados Unidos vía terrestre si es un viaje esencial. Lo que ha hecho que este tipo de casos y este tipo de panoramas los veamos tan distintos de país a país, ¿no? Ese es un punto también importante. Y luego me gustaría ver el caso de Francia. En Francia vemos un pico principalmente en abril, que es cuando registramos uno de los principales casos, ¿no? En febrero está saliendo de China el COVID y está transitando un poco a otros continentes. Llega a Francia, vemos un pico y vemos una aplanación. Francia actualmente tiene más casos registrados que los que tiene México.
y eso también pues es importante notarlo. Y vemos aquí una planeación en la curva de lo que sería el verano. Hay que acordar que Francia llevó un confinamiento muy estricto. ¿En qué sentido esto? Las personas tenían que tener autorizada la salida de su casa para poder hacer el súper, justificar el por qué salen de casa. Mucho explicaban Macron que era con la finalidad de lograr contener el virus para no perder el turismo del verano, que era lo más importante para ellos a nivel económico, una de las principales pilares que tiene el PIB de Francia. Se logra hasta cierto punto bajar la curva, bajar el número de casos, viene el verano, cierra el verano en septiembre y volvemos a ver un repunte. Un repunte tan fuerte que ya el gobierno volvió a declarar estado de emergencia en este país para volver a meter a la gente dentro de su confinamiento, volver a tomar estas medidas de distanciamiento social. Y la reacción de la gente fue hasta cierto punto esperada, pero no aún así menos escandalosa, ¿no? La gente salió a las calles a manifestarse en contra de las medidas, el exigir que el confinamiento no fuera tan exigente, en el exigir que se priorizara la economía frente a la salud, y el gobierno vivió unas semanas de mucho estallido por volver a sacar estas medidas. Al final estas medidas siguen estando vigentes, se acortó el horario de restaurantes, a la gente se le volvió a recomendar esta parte que han dicho muchísimo de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, que pues es importante también resaltarlo, y aquí lo vemos en números, ¿no? Que creo que eso también, digo, más claro, es imposible verlo en esta curva, vemos más casos que al principio de la pandemia, ¿no? Vemos en Francia un rebrote total, y después vamos al caso de la India. La India es uno de los países más poblados a nivel mundial y quiero que vean, o sea, aquí ya tenemos las curvas de estos países súper emblemáticos y a mí se me hace muy interesante lograr comparar cifras, ¿no? Vemos, le va a regresar, 8.5, más de 8.5 millones de casos en la India, 1.7 millones en Francia, 10 millones en el caso de Estados Unidos y en México menos de 1 millón de casos, ¿ok? Un poco así observamos y vamos a ver el caso de la India, ¿no? Eh, aquí vemos un pico, que el pico de la India no fue durante los principios de mes, fue alzando, se trató de contener, pero ya para este mes, septiembre, se hablaba de un pico de casos. Fue cuando ya la India empezó a llevar a cabo el modelo de Claudia Sheinbaum. De hecho, hay un artículo de Economist que relata cómo en ciertas regiones o ciertos estados de la India se replicó el mismo sistema de detección de casos que hubo aquí en la Ciudad de México, en la India, para tratar de frenar este pico tan fuerte que se veía venir, ¿no? Y aquí lo que vemos es que la India atrasó un poco su curva, pero no la vemos aplanada. ¿En qué sentido? En el que vemos que seguía subiendo, 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 pero hasta ahorita se marca un descenso en los últimos 14 días de un 25% hacia abajo. Esperemos que la India lo logre bajar por completo y logre controlarlo antes de que llegue la segunda ola, ¿no? Un poco así lo vemos, la economía también está sufriendo muchísimo, estamos hablando de un país con muchísimas población, entonces eso también es importante notarlo. Aquí vemos este debate, ¿no? Entre cuidar la economía, cuidar la salud, hay muchos argumentos al respecto, si no tienes una población saludable, no tendrás una economía saludable, pero aquí un poco la comparación de cómo se han ido en curvas los distintos países. Y ahora vemos a China. China no es un caso que se ha observado, que The New York Times no tiene ese dato, o sea, de hecho de China se tienen muy pocos datos de hasta cuántos casos llegaron. Se sabe a cuentagotas un poco por el Ministerio de Salud el reporte diario. Y esta es una fuente actualizada tanto de AFP como de Wikipedia, que son los únicos datos que se tienen y que están contabilizando la curva y de lo que avisa el gobierno chino diario, ¿no? Pero vemos un aumento de casos diarios de 28 y un máximo de 30 casos. Hay días en los que ni siquiera se reportan casos nuevos y vemos esta variación de casos totales, ¿no? Podríamos decir que en China hay menos de 1,000 casos activos, ¿no? O sea, eso es muy poquito la variación frente a los otros países que estamos observando. Como ven, en temas de epidemia o en temas de contexto mundial, información es vital para poder tener una opinión, para saber qué sucede. Y en el caso de China,
La información ha sido un poco a cuentagotas en el transcurso de los últimos meses, pero lo que sí no podemos ignorar es que China ha logrado hasta cierto punto controlar las curvas tan altas que ha habido durante los últimos meses, ¿no? No se tiene la información precisa, pero lo que sí se tiene de datos esenciales es la economía. Y basados en esta frase que les estaba diciendo de que no se puede tener una buena economía si no se tiene una población saludable, llegan estos datos de Economist acerca de la B de Victoria de China. No sé si se acordarán, pero hace algunos meses, durante la mañanera, el presidente López Obrador describía que la recuperación que iba a tener México si aguantábamos este confinamiento y aguantábamos el quédate en casa y el alargar esta parte un poco de cuarentena, era que íbamos a observar un crecimiento estilo B, la B de Nike, ¿no? ¿Qué sucedió? No fue así. En el caso de México no hemos logrado este rebrote como de volver a crecer, ¿no? De volver a crecer casi a la misma magnitud que lo teníamos prepandemia, pero en el caso de China, China sí lo presenta. Y lo presenta este trimestre. Aquí un poco la comparación. Esto es fuente de The Economist, que es uno de mis medios favoritos para informarme. Se me hace un medio muy explicativo y tiene como, obviamente se enfoca en temas económicos, que aunque no tenemos la cifra oficial de cuántos casos confirmados hasta la fecha ahorita en China, sí podríamos basarnos en este enfoque económico y creo que nos da muchos elementos. Vemos un poco aquí el tema del consumo, el tema del capital en China, cómo va subiendo, se mantiene, se va manteniendo y luego vemos la parte del COVID. ¡Fum! Finales de 2019, para principios vuelve a alzar y vuelve a alzar este trimestre en el mismo punto que lo tenía, un crecimiento similar al que lo tenía prepandemia. Pero vemos totalmente la palomita de Nike que vemos un poco aquí, ¿no? Y este es un poco en China. ¿Por qué se refiere antes de pasar? Y esto es igual, basado en un artículo de The Economist en el que explica por qué China sí lo logró y los demás países no lo han logrado lo suficiente. Y da varios ejemplos o varios puntos. El primero de ellos es la manera en la que abrió la economía, ¿no? Bueno, ¿cómo abrió la economía China? Cuando controló el virus, y hay que recordar que China también tuvo un confinamiento muy estricto, que no fue el mismo que se vivió aquí en América Latina. No había tanto castigo si tú salías de tu casa, o sea, se recomendaba no hacerlo, pero no existía un castigo real, versus en China que sí existía un confinamiento estricto con consecuencias claras y exigibles hasta cierto punto, ¿no? Cuando se empieza a aperturar la economía, China prioriza la apertura de fábricas versus la apertura de negocios, ¿no? Eso es lo que explican, que la producción, o sea, China dice, en lugar de abrir el centro comercial, abro la fábrica, ¿no? Y la fábrica aumenta la producción y aunque el consumo no se recupere a la misma cantidad, la producción a nivel mundial, que estaba parada por el tema del COVID, es un buen mercado para vender ese excedente que no se vendía en la economía interna, ¿no? Entonces, China priorizó su apertura en producción más que en consumo. Dos, las medidas sanitarias que hemos tomado por el tema del COVID-19, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, era algo que ya se usaba en China, sobre todo el uso de cubrebocas por el tema de la contaminación. En países como el nuestro, la adecuación de este tipo de herramientas como el cubrebocas o el antibacterial ha costado que la población lo adapte de la misma forma. En China fue un cambio mucho más directo porque era un hábito que ya se tenía en la mayor parte de la población. Estas solamente son dos de algunas de las razones por las cuales China logró este crecimiento. Uno, porque todo el mundo estaba parado por el COVID-19. Dos, porque priorizó su producción versus su consumo. Y aparte hay que recordar que a pesar de que el mundo entero no esté consumiendo, China tiene la suficiente capacidad, o sea, de ser sustentable y consumir por él mismo. Tiene una población enorme con un alto número de consumo. Entonces, esa es la razón por la que vemos este fenómeno chino que tanto llama la atención y que si a ustedes les interesan los temas económicos, creo que China es momento para hacer tesis sobre estos temas que se me hacen muy apasionantes.
Mm, Vamos a ver este ciclo noticioso, ¿no? Creo que al final el tema de hablar de una segunda ola o no hablar de una segunda ola, dicen que es tendencioso, ¿no? O sea, es que no hay segunda ola, sí hay segunda ola. Un poco lo que les vengo yo a presentar aquí son estas curvas. Cada uno decidirá cómo va a llamar este segundo repunte. Y las noticias un poco que me gustaría que no se perdieran para que logremos tener como esta secuencia de eventos, ¿no? Como les digo, si ustedes se despiertan el día de hoy, yo les estoy contando qué está sucediendo, en qué parte de la epidemia vamos, qué es el COVID-19. Veríamos estas noticias importantes de la última semana. A nivel mundial se registró un récord de contagios de COVID-19 en 24 horas, 530,000 casos en Europa, América del Norte y América Latina, que representan más del 66% de los casos mundiales y más del 76% de las muertes mundiales en un día, ¿no? En estos continentes fue donde se presentó. Las muertes por COVID-19 llegaron a 1.2 millones de personas y se han infectado más de 46 millones de personas. De esos 46, menos de 1 millón son de México y justo el director de la OMS dio positivo en COVID-19. Y esta parte que justo la hablo mucho con la gente, o sea, el punto del que personas de alto nivel den positiva, que las personas den positivo en COVID es algo esperable, ¿no? Porque al final la epidemia es un fenómeno natural. Tú tiras una enfermedad y es natural, o es este fenómeno natural de contagio que existe en nuestra especie. Pero que personas de alto nivel den positivo en COVID sí es una noticia, ¿no? Es una noticia porque al final son personas que hasta cierto punto, si tú crees que te has cuidado, esas personas se han cuidado 10 veces más, porque son las que foco de atención, son líderes de opinión. Hablando de un Trump, ¿no? En plena campaña, claro que se estaba cuidando y que de positivo es una noticia que da de qué hablar, ¿no? Aquí un poco también de cómo se menciona, pero aquí los párrafos son importantes. Italia establece toque de queda nacional a partir de las 10 de la noche. No volvemos a un confinamiento tan estricto, pero sí volvemos a una regla que priva la movilidad de las personas. Portugal regresa a un confinamiento que será parcial en el 70% del país y más ligero porque las escuelas, las tiendas y los restaurantes permanecerán abiertos, ¿no? Este gobierno, que justo era este debate, ¿no? Que hablaban mucho en Gran Bretaña, es que si somos tan exigentes como están siendo los españoles o como está haciendo Italia, si es que vuelve a haber un rebrote y los tenemos que volver a declarar esta parte de confinamiento, la población ya no va a querer. Y es lo que vimos un poco de lo que sucedió en Francia, ¿no? La población ya no estaba tan abierta a ese tipo de confinamientos. Otra vez, de regreso al confinamiento, esta semana varios países de Europa, Francia, Alemania, España e Italia anunciaron medidas restrictivas para la movilidad, para el COVID-19. Y aquí hablamos de un cierre de bares que se cambia de 10 de la noche en Italia a las 7 de la noche en Alemania, España y Francia. Un poco las mías, y se vuelve a declarar estado de emergencia. ¿Qué significa el estado de emergencia? Que el gobierno tiene la autoridad para emitir este tipo de reglas si es que ve que el bienestar de la mayor parte de las personas, pues, se ve afectado. Y aquí les tengo otras curvas, también son de The Economist, que me gustan mucho, hablando de este tema de la segunda ola, no segunda ola. Y aquí lo que caracteriza un poco para que lo veamos es un poco contrastando esta información que existe con The New York Times. Vemos la primera ola de primavera que hubo versus la segunda ola que viene en diciembre. Un poco para que vean la tendencia, ¿no? Cada uno verá un poco lo que analiza de esto, pero vemos las olas que igual se parecen la misma subida. Tal vez no logramos tanto propagar ni las medidas de higiene, la apertura ha dado pie a otra curva, y si las traslapamos un poco en el tiempo, ¿qué vemos? ¿Es una curva más aplanada? ¿Es una curva más alta? ¿Qué es lo que vemos en varias regiones de Europa? Aquí la de Portugal viene más alta, como verán, ¿no? La de España venía más aplanada, vamos a ver cómo se alza. Y hay que recordar aquí que también en diciembre la influenza suele convivir mucho, bueno, va a convivir mucho con el COVID-19. Toda esta me gusta también, de casos confirmados. Y ahora hablemos de la vacuna, ¿no? El debate aquí se decía, ¿hasta cuándo va a acabar esto? ¿Cuál va a ser el final de esta historia? Y justo hablan de dos posibles soluciones, o una vacuna o un control de la propagación del COVID, que sería el confinamiento, que es lo que vimos en las slides pasadas, de los estados que están haciendo, porque la vacuna depende de este desarrollo, ¿no? Tenemos aquí dos noticias que justo
las vimos hace una semana, acerca de AstraZeneca. AstraZeneca declaró a medios que iba tarde con las vacunas que prometió. Hay que recordar que en las últimas fases que tuvo el desarrollo de la vacuna, presentó dos voluntarios con una situación adversa a la vacuna. Bueno, no sé si fue de la vacuna, pero después de aplicarse la vacuna tuvieron como ciertas reacciones, ¿no? Al final, pues, se están llevando a cabo y aquí vemos la vacuna de China. Aquí China dice que el 30 de octubre, bueno, más bien, en México ya están haciendo esta parte de la fase con voluntarios de esta vacuna china. Entre 10,000 y 15,000 mexicanos se vacunarán para formar parte de esta fase. Y viene esta pregunta que estaba en los aires, pero no tan fuerte como ahorita. ¿Se pondrían o no se pondrían la vacuna? ¿No? El índice de mexicanos que se pondría la vacuna y que confiaría que tuviera los ingredientes perfectos. Hay este desconocimiento de lo que está sucediendo, la incertidumbre sigue estando. A pesar de que la vacuna llegue, hay gente que debido a estos retrasos que ha habido o este tipo de declaraciones acerca de efectos adversos no se siente tan seguro con el uso de la vacuna. Entonces, esta es una. Y justo entre ayer y hoy, este es un post que vamos a sacar en Instagram, en QV, acerca de las dos vacunas que se ve como el final, un poco la buena noticia de la semana, es que Pfizer y BioNTech, que son estos dos laboratorios unidos, anunciaron la efectividad del 90% en su vacuna y justo Rusia también anunció con el proyecto que tiene Sputnik 5 el 92% de efectividad de la vacuna, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no presentaron problemas adversos, justo prometen ya dosis de millones para finales de este año, una pequeña parte que ya está comprometida por las principales potencias de Estados Unidos y Gran Bretaña, y la otra parte se llevará a cabo el siguiente año, ¿no? Y aquí viene un tema, ¿cuándo llegará a los países como el nuestro, a México? ¿Cuándo llegará? Lo que dijo el canciller es que el surtido de vacunas hacia México se está esperando que llegue para principios del siguiente año. Un poco acerca de estos debates que ha habido, vemos de estas apps de rastreo, hubo muchísimos debates acerca de eso, es que es necesario que la gente informe que está enferma, es necesario que la gente que presente síntomas informe a la gente que tuvo contacto para que se aísle o se cuarentene por cualquier tema. Y aquí hay un debate muy fuerte, especialmente en Corea del Sur, con la privacidad de los datos. ¿Hasta qué punto tú le puedes dar estos datos al gobierno para que sepa de ti, para que sepa dónde mueves, con quién convives? ¿Cuál es el límite, no? ¿Qué vamos a proteger primero? ¿Tu salud, tu economía, tu privacidad? Esos son un poco estos debates que se han ido construyendo a lo largo de estos meses. El caso de Suecia es muy interesante, que justo ya en las últimas semanas ha habido un repunte más de casos, pero hubo un día en el que Suecia era este gran debate. Suecia no le entró al confinamiento tan estricto como el de Europa. Suecia optó por la libertad de las personas para utilizar mejores medidas de higiene, para distanciarse, para no saludarse de beso, no cerró los restaurantes en ningún momento y durante un momento Suecia presentó un estancamiento de número de casos hacia la baja, lo que ocasionó hasta la pregunta, ¿han logrado o no la inmunidad de rebaño? La respuesta fue que no, ¿no? Al final muchos científicos dicen es imposible porque hubiéramos estado millones de personas que se contagiaran, pero sí lograron un hábito para lograr mantener baja su curva. También estamos hablando de una población menor, pero también fue un debate. Y el tema de COVAX es esta asociación liderada por la OMS para garantizar la vacuna de forma equitativa a todos los países, ¿no? Aquí vemos también un tema, hasta qué punto la OMS sigue teniendo esta autoridad después de esta sincronía de hechos que les presenté, después de que Estados Unidos con Donald Trump decidió salirse de la organización al argumentar que no había cumplido su papel y ahorita va a ser esta pionera para la distribución de la vacuna, ¿no? Eso también es un debate muy fuerte que se viene, que está interesante. Y para terminar, tenemos esta noticia, ¿no? Que yo se las pongo aquí, como para abrir el tema y el debate en los siguientes minutos, acerca de la mutación del COVID-19. Las autoridades de Dinamarca informaron que algunas zonas enfrentarán nuevas y más estrictas medidas de confinamiento y cierres, luego de que las autoridades de salud descubrieran una cepa del SARS-CoV-2 mutada en bisones y personas en las regiones del norte del país. Anunció el miércoles que sacrificaría a todos los bisones en el país nórdico para prevenir el contagio humano con un coronavirus mutado. Esta fue la noticia, fue certificada por las autoridades de Dinamarca y pues deja mucho de qué hablar, ¿no? La mutación del virus era algo predecible y natural y la estamos ya viviendo.
¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación por el día de hoy. Quiero escucharlos, qué opinan, qué les vino a la mente en esta recapitulación, qué aumentarían, qué incluirían. Y bueno, esta fue la última noticia que les traje, como para que tengamos todo este panorama completo. Hasta aquí llegó la ponencia por el día de hoy. Me encantaría escuchar sus opiniones y sus preguntas a través del chat del foro. Ahí las voy a estar contestando. Y les recuerdo, síganos en Cube Noticias. Yo soy Paulina Martínez y fue un gusto estar con ustedes. Gracias a Healthia y a todos los héroes de este año por su lucha constante para enfrentar este virus.